¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo los ejercicios del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora debemos resolver un problema 9 relacionado a progresiones. Dice lo siguiente: una persona gana dinero cada día según la progresión 5, 20, 80 durante 6 días. Al séptimo día deja de ganar y empieza a gastar cada día según la progresión 1000, 900, 800. Durante 6 días. Según esta información, al final le queda, bueno, como pudieron ver, el problema primero trata de que va ganando dinero según una progresión. Vamos a identificar de qué progresión se trata esta, 5, 20 y 80. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Del 5 al 20 se ha multiplicado 4. 5 por 4 es 20 y 20 por 4 es 80. Cuando una progresión se va incrementando a razón de una multiplicación, es una progresión geométrica. Cuando una progresión se va incrementando con una suma, entonces es una progresión aritmética. Puede sumarse como también puede restarse. En esta progresión, miren, desde 1000 a 900 se reduce en 100. De 900 a 800 se reduce también en 100. Se está restando. Esta es una progresión aritmética y esta otra es una progresión geométrica. Vamos a empezar por ahí. Vamos a calcular cuánto ha ganado durante 6 días. Para ello utilizaremos nuestros datos. Tenemos primeramente el primer término. El primer término es 5. También sabemos el número de términos. Nos dice que gana durante 6 días. Entonces el número de términos sería 6. Luego tendríamos la razón, que la razón se la ha identificado casi de inmediato. Multiplicamos 5 por 4, nos da 20. 20 lo multiplicamos por 4 y nos da 80. Por tanto, la razón es 4. Si no podemos identificar de manera inmediata, lo que hacemos es agarrar cualquier término y dividirlo entre el anterior. 80 dividido entre 20 da 4. 20 dividido entre 5 también da 4. Entonces, la razón es igual a 4. Tenemos estos tres datos. Lo que haremos es calcular el sexto término, es decir, cuánto ha ahorrado en el sexto día. Para ello utilizaremos estas propiedades o fórmulas de una progresión geométrica. El término enésimo o último término es igual al primero multiplicado por la razón y esta razón está elevado al número de términos menos 1. Entonces, reemplazando en esta propiedad o fórmula de una progresión geométrica, hallaremos el sexto término. Por tanto, el sexto término será igual al primero, que en este caso es 5, multiplicado por la razón, que es 4, y ese 4 estará elevado al número de términos menos 1. El número de términos es 6 menos 1. Entonces, el sexto término será igual a 5 multiplicado por 4 elevado a la quinta potencia. Vamos a multiplicar este 4 5 veces, es decir, el 4 se multiplica 5 veces, 4 por 4 por 4 por 4 y por 4. Entonces, lo que podemos hacer es ir multiplicando primeramente estos dos. 4 por 4 tenemos 16. Y luego estos 3. Tendríamos 4 por 4 sería 16 y 16 por 4 nos daría 64. Entonces, lo que haremos es multiplicar estos dos números. 64 lo multiplicamos con 16. 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 6, 36 más 2 sería 38. Y luego 1 por 4, 4, 1 por 6, 6 y empezamos a sumar. Baja el primer número que es 4, 8 más 4, 12, llevamos 1, 3 más 1, 4 más 6, ahí tenemos 10. Entonces, el sexto término sería la multiplicación de 1024, que es 4 a la quinta. El sexto término sería igual a 5 multiplicado, 4 a la quinta es 1024, por 1024. Podemos hacer un pequeño cálculo adicional también a este lado, que sería multiplicar 1024
por 5. Entonces aquí tenemos 5 por 4, 20, llevamos 2. 5 por 2, 10, más 2, tendríamos 12. Llevamos 1. 5 por 10 es 50, más 1, 51. Entonces el sexto término es igual a 5120. Sabemos que en el sexto día va a ganar 5120. ¿Cuánto habrá ganado en los 6 días? Se tendría que sumar el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto día. Pero para evitar hacer toda esa suma podemos utilizar esta otra fórmula o propiedad, que es la suma de los n primeros términos. Eso es igual a la multiplicación de la razón por el último término menos el primer término, y todo eso dividido entre la razón menos 1. Entonces, reemplazando los datos en esa fórmula, hallaremos cuánto ha ganado en los 6 días. Entonces, la suma de los 6 primeros términos será igual a la razón por el último término. La razón es 4 multiplicado por el último término es 5120, multiplicado por 5120 menos el primer término es 5, y esto dividido a su vez entre la razón es 4 menos 1. Entonces debemos multiplicar 4 por 5120. Podemos hacer un pequeño cálculo auxiliar aquí. 5120 multiplicado por 4, lo cual sería 0, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, y 4 por 5, 20, lo cual es 20.480. La suma de los 6 primeros términos es igual a 20.480 menos 5, y todo esto dividido entre 4 menos 1, 3. 20.480 menos 5, anotamos, entonces sería 20.475 dividido entre 3. Haremos esta pequeña división a este lado. 20.475 dividido entre 3. Agarramos el número 20. 20 dividido entre 3 sería 6. 6 por 3, 18. Al 20 todavía queda 2. Bajamos la siguiente cifra, que sería 4. 24 dividido entre 3 sería a 8. 8 por 3, 24. Entonces aquí ya no queda nada. Bajamos el siguiente número, que es 7. 7 dividido entre 3 sería 2. 2 por 3, 6. Al 7 todavía queda 1. Bajamos el último número, que es 5. 15 dividido entre 3 sería 5. Y con eso tenemos la suma de los 6 primeros términos, que sería igual a 6.825. Esta suma nos sirve para que luego, según el problema, dice que después de haber ganado durante 6 días, que es esto, empieza a gastar. Y gasta según esta progresión. Ya identificamos que esta es una progresión aritmética. Entonces, con esta progresión aritmética lo que podemos hacer es saber cuánto ha gastado durante 6 días. Una vez que se obtenga ese monto de cuánto ha gastado durante los 6 días, le podemos restar lo que tenía ganado menos lo que había gastado. Por tanto, esto es muy importante para poder utilizarlo en la explicación de cuánto ha gastado en los 6 días. Para ello vamos a borrar la explicación y continuaremos con la progresión aritmética. Bueno, continuamos con la explicación. Recuerden que hace un momento calculamos cuánto ganó durante 6 días, que era 6.825. Ahora hacemos esta progresión que lo identificamos como una progresión aritmética, porque de 1000 a 900 se disminuye en 100, de 900 a 800 también se disminuye en 100. Vamos a anotar entonces los datos de esta progresión aritmética. El primer término sería igual a 1000. La razón es igual a menos 100, porque va disminuyendo de 100 en 100. Luego el número de términos también es 6, porque dice que durante 6 días ha empezado a gastar, entonces el número de términos es 6.
Luego lo que haremos es utilizar unas propiedades o fórmulas de una progresión aritmética. Tenemos el término enésimo o último término, que es igual a la suma del primer término más el número de términos menos 1, y esto se multiplica por la razón. Simplemente tenemos que reemplazar los datos. Tendremos entonces el término enésimo o último término, que en este caso sería el sexto, que es igual al primer término, que es 1000, más, dentro de un paréntesis debemos restar el número de términos menos 1, es decir, 6 menos 1, y a eso le multiplicamos por la razón. Y la razón en este caso es menos 100. Entonces, el sexto término sería igual a 1000 más 6 menos 5 sería, 6 menos 1 sería 5, multiplicado por menos 100. Entonces, el sexto término es igual a 1000. 5 por menos 100 sería menos 500. Por tanto, el sexto término es igual a 1000 menos 500 sería 500. Esto nos sirve para poder calcular la suma de los n primeros términos, que sería la suma de los 6 días. Con esta suma sabremos cuánto ha gastado. Entonces utilizamos esta fórmula o propiedad, que es la suma de los 6 primeros días. Entonces anotemos aquí, S sub 6 sería igual al primer término, que es 1000, más el último término, que en este caso es el sexto término, que es 500. Todo eso multiplicado por el número de términos, que es 6. Y dividido todo esto entre 2. Podemos simplificar, sacar mitad, mitad de 6 sería 3, mitad de 2, 1. Y aquí lo único que hacemos es sumar 1000 más 500. Entonces tendríamos 1500 multiplicado por 3. Entonces la suma de los 6 primeros días sería 1500 por 3, sería 4500. Ya sabemos cuánto ha gastado durante 6 días. Y anteriormente calculamos cuánto ganó en los 6 días, que era 6.825. Queremos saber cuánto le ha quedado al final, cuánto de dinero. Entonces solamente hay que restar lo que ganó menos lo que gastó. Entonces una pequeña resta, 6.825 menos 4.500. Tendríamos como resultado 5 menos 0, 5, 2 menos 0, 2, 8 menos 5, 3 y 6 menos 4, 2. Ahí tenemos la respuesta de cuánto le queda, 2.325. Entonces, viendo los resultados, esa respuesta estaría en el inciso A. En el inciso A tenemos 2.325. Y con esto finalizamos la explicación de este problema relacionado con progresiones geométricas y progresiones aritméticas.